Vamos a la palabra del Señor, Josué capítulo 10, versículo 12 al 25, vamos a leer. Lea conmigo desde el versículo 12 en adelante. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Diga conmigo, el Señor atiende oraciones. El Señor atiende clamores, ¿sí? Entonces dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Verso 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron. Diga conmigo, 5 reyes. ¿Se acuerdan los 5 reyes que ministramos el domingo, verdad? Entonces los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué de los 5 reyes que habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Verso 18, entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. 19, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, heridles la retaguardia, sin dejar entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlo, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva, sacad de ella a estos 5 reyes. Verso 23, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre estos reyes o sobre el cuello de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y Josué les dijo, no temáis ni atemorecéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos. Diga conmigo, así va a ser el Señor con todos mis enemigos. Entonces hasta ahí voy a leer la palabra del Señor y vamos a comenzar con la introducción. Recuerde que nosotros estuvimos orando, ministrando y hablando el domingo acerca de esta situación. Josué hace un pacto con Gabaón, y por el hecho de hacer un pacto con Gabaón se le levantan 5 reyes en contra, ¿sí? Estos 5 reyes que nombramos. Estos 5 reyes dijimos el domingo que también son figuras de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos y aún de lo que olemos. Y no me voy a meter en ese tema porque si no, no vamos a salir. Pero esos 5 reyes se levantaron para que el pueblo de Dios pudiera triunfar sobre esos reyes. Mire, quizás Israel, Dios tenía preparado un tiempo para cada uno de esos reyes, pero al ponerse de acuerdo y hacer ellos una alianza, de un solo tiro, de una sola batalla, Israel se hizo con 5 reinos. O sea, lo que iba a ser en un tiempo de quizás 5 meses, Dios, a través de esta alianza que hicieron en contra de Israel, aceleró los tiempos para que Israel en un mes pudiera debilitar o destruir a estos 5 reyes. Mire, hay cosas que Dios va a permitir para adelantar los tiempos. Quizás sean cosas que a usted le parezcan difíciles, dolorosas, pero hay muchas veces cosas que se nos levantan en contra, y lo que se levanta en contra de un hijo de Dios no es para destruirlo, es para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, por ahí Dios acelera los tiempos, como creo que los aceleró en esta incursión de estos 5 reyes contra Israel. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado que el pueblo de Dios tenía. El resultado de que
Siempre que Dios te saca una batalla, detrás de esa batalla va a haber una victoria. Dios no te va a levantar enemigos para dejarte derrotado, tirado. No, Dios va a permitir muchas veces que se levanten en nuestra contra, pero para manifestar su poder. Y que la gracia de Dios que nosotros portamos se deje ver, que aparezca. Entonces estos 5 reyes se levantan en contra del pueblo de Israel y Josué hace algo que para mí es tremendo. Hace una oración tan cargada de fe y en el espíritu que aún el sol y la luna le obedecen. Dice la palabra del Señor que ese día el sol se paró casi todo un día y la luna se paró casi todo un día. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pararse el sol y pararse la luna? Yo le voy a explicar por qué. Porque eran tantas personas las del ejército, eran 5 ejércitos, eran tantas personas que el sol y la luna no se paraban, no los iban a poder exterminar en ese día. ¿Y qué ocurre? Si cae la noche, este ejército que quedara sin ser destruido iba a huir y se iba a revolver a armar o se iba a rearmar y podía volver a atacar. Entonces la orden que Josué da al sol y a la luna no es cualquier orden, es una orden imprescindible para que el reino de los cielos se mueva en favor de lo que él está pidiendo, porque no es algo para él, es para el pueblo. Y aún el sol y la luna le obedecen. Levante su mano al cielo y diga: hay oraciones que son sobrenaturales. Hay oraciones que cambian las cosas. Y no se trata de saber orar mucho, ni gritar, ni hablar muchas lenguas, ni hacer ninguna cuestión extraña a la hora de orar. Es cargar esa oración con la fe suficiente para que a través del Espíritu la palabra fluya y se transforme en el milagro. Deme un ejemplo bíblico, Pastor Pablo. Nosotros nos encontramos en los evangelios con un centurión romano. ¿Se acuerda la historia del criado del centurión? Es un ejemplo que se me vino a la cabeza. Ese centurión romano dice que tiene un criado que está enfermo, ¿sí? Y ese criado es un muchacho que está atormentado por un espíritu de enfermedad. Entonces el centurión se dirige a Jesús. ¿Por qué se dirige a Jesús? Porque él entiende que la enfermedad que su criado tiene es una enfermedad que tiene un carácter espiritual. Entonces va a Jesús y le dice, le ruega a Jesús, le dice: te ruego que sanes a mi criado. Entonces Jesús le dice: iré y lo sanaré. Pero ahí aparece el ruego sobrenatural. ¿Cuál es el ruego sobrenatural? El ruego cargado de fe. No es necesario que vayas porque no soy digno de que tu persona entre bajo mi techo. Y Jesucristo dice que Él se sorprende. Mire, Jesucristo vio detener una tempestad en medio del mar. Jesucristo camina sobre las aguas. A Jesucristo no le llama la atención algo que no puede haber visto. Le llama la atención un hombre que tiene una fe tan grande para decir: solamente di la palabra y el milagro se va a producir. El ruego de ese hombre fue un ruego cargado de fe. Cuando usted ruega con fe, no hace falta que diga muchas cosas bonitas, ni grite, ni hable tanto en lenguas. Hace falta que a esa oración le meta la cuota de fe. Le meta la cuota de fe suficiente para que esa fe presione en el espíritu y el milagro que usted está esperando se pueda manifestar a través de la fe impuesto sobre esa palabra. Si yo no infrinjo con fe la oración no tiene resultado. ¿Por qué hay muchas oraciones que no son respondidas? Porque a esa fe no le hemos añadido virtud, dice la palabra. Pero para que yo le pueda añadir virtud, primero le tengo que añadir fe. Y para añadir fe yo tengo que creer el Dios al cual yo le estoy pidiendo. Josué, cuando está persiguiendo a Gabaón, él se da cuenta que no los puede alcanzar porque los 5 reyes son una multitud. Y se da cuenta que él tiene 2 millones y los otros son 15 millones. Y no hay forma. Y le tira con todo y no los alcanza. Entonces Dios agarra desde el cielo y dice: bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una manito. Y desde el cielo Dios empieza a tirar grandes rocas y empieza a matar. Entonces, claro, cuando ve Josué la actitud de Dios para ayudarlo, es cuando él se anima a decirle al sol y a la luna: sol, detente en Gabaón, luna en el valle de Ajalón. Hay moveres del Espíritu que te llevan a creer por lo sobrenatural,
por encima de lo posible, aún en lo imposible. Es imposible que el sol se detuviera, es imposible que la luna se parara, pero se fusionó la fe de Josué con la palabra de Josué, más el milagro que estaba haciendo Dios, y el resultado fue lo que estaba esperando. En un solo día terminó con 5 reinos y lo hizo triunfante, y no solamente derrotó a los reinos, sino a los reyes. No solamente mató a los soldados, mató a los reyes. ¿Sabe que muchas veces se nos levantan cosas a las cuales nosotros matamos al ejército, pero el reino sigue activo y te sigue amedrentando? Ya se lo voy a contar más adelante, pero espere que vamos paso a paso para que no me coma nada. Entonces, no se trata de cuánto yo levante la voz para orar. Mire, yo he escuchado a gente que ha movido el reino de los cielos con una simple palabra. Y he escuchado orar gente que ha pegado unos gritos, unos alaridos, y que la oración no ha salido del lugar. ¿Cuál es la diferencia, Pastor Pablo? En que uno ora basado en la fe que Dios ha depositado en su vida, en el Dios que tiene. Quien conoce a Dios puede orar con la fe correspondiente para el Dios que tiene. Yo no puedo orar por el Dios de Pablo, por el Dios que predica Pedro. Yo no puedo orar por el Dios que predica el Pepe o el Roberto o el pastor Fabián. No, yo debo orar por el Dios que yo tengo. Y si yo acrecento mi relación con Dios y lo conozco, no solamente conozco el poder de Dios, conozco lo que Dios puede hacer y hasta dónde Dios puede mover sus manos en favor de una oración. Por eso Jesucristo cuando está con los discípulos le dice: todavía ustedes no han visto nada porque no han pedido al Padre de forma correcta. Y cuando oren así y les empieza a enseñar a uno orar. ¿Por qué les enseño a orar? Porque hay gente que ora en desconocimiento. Le pide a Dios cosas que no sabe si está dentro de los planes de Dios. Pero se tiene que levantar un pueblo de gente que no pegue tantos gritos a la hora de orar, que no hable quizás tantas lenguas, aunque es bueno hablar en lenguas, porque el espíritu gime con gemidos indecibles, pero hay gente que se tiene que nada levantar a orar en fe, a orar en la solución a los problemas, en dejar a comentarle o dejar comentar cuál es mi problema, y decirle: Señor, yo sé que mi problema en tus manos tiene solución, en mis manos no tiene solución, pero en tus manos no hay nada, ni aún el sol y la luna se tienen que sujetar a lo que tú estás diciendo. Yo sé que tú puedes solucionar lo que me está ocurriendo. Entonces ahí cambia la ecuación. Ahí es donde uno puede ver con los ojos del Espíritu lo que con los ojos naturales no. Hay palabras que son soltadas con tanta fe que el Espíritu se encarga de volverlas una realidad. ¿Cómo así, Pastor Pablo? Sí. Hay palabras que están tan cargadas de fe que el Espíritu las transforma en realidad. Estábamos en una reunión acá en esta iglesia hace unos cuantos meses atrás, orando yo y hablando de un tema de diezmo, que no suelo hacerlo, y el hermano Rodrigo había cobrado un juicio laboral, hoy me acordaba, y trae su diezmo del juicio y lo pone en el alfolí, y cuando sale, encuentra que el auto no estaba. Y entra a la iglesia y me dice: pastor, ¿qué pasó? Me chorearon el auto. ¿Qué? Me chorearon el auto. Nada, estás jodiendo. Me lo choreé, lo dejé parado y no está. ¿De verdad? Sí, y lo más campante, aparte de haber pasado como 10 minutos que el tipo estaba parado mirando a ver si lo había dejado o no lo había dejado. Cuando viene y me dice, ya habían transcurrido como 15, 20 minutos de que había terminado la reunión, y vaya a saber cuánto tiempo antes le había dejado el auto. Pero ni bien me dijo eso, el Espíritu me dijo: lo vas a encontrar. Así que me paré enfrente de él y le dije: no te hagas problema, tráeme la llave de la camioneta, gorda. Vamos a ir a buscar el auto y lo vamos a encontrar. ¿Y para dónde vamos, pastor? No sé. ¿Usted qué cree que operó el GPS que yo tengo para encontrar un auto? Del 99% de los autos que se roban en Mendoza solamente aparece el 2% y desguazado. Pero yo me subí al auto y yo le dije a Rodrigo: en el nombre de Jesús, que ese auto lo vamos a encontrar. ¿Y para dónde agarró? Y agarré por la calle y para allá y para arriba. Iba con 2 guardaespaldas que tengo acá, tenía
a Josnaer tira llave cruz y a Leonardo llave de gato. Tenían uno llevaba la llave de cruz y la otra la llave del gato. No sé para qué llevaban las llaves esas, calculo que era para cambiar la rueda del auto. No quiero pensar mal que le iban a pegar a los ladrones con eso. Y el Rodrigo adelante haciéndome de guía. Y nos subimos al auto, hermano. ¿Cuántas calles hay acá que puede andar un auto robado? Ni lo podrían haber dejado acá a la vuelta al auto y nosotros no lo encontrábamos más. Y esto es la segunda vez que pasa. Porque la Eli es testigo que también le robaron el auto en la puerta de la iglesia y el Pepe salió y dijo, yo lo voy a encontrar, ya vengo. Y lo encontró. ¿Usted qué cree? ¿Que tenemos, que somos los detectives privados para encontrar autos robados? No. Soltamos una palabra tan cargada de fe que el Espíritu se encarga de guiarte a toda justicia y a toda verdad, y lo justo era encontrarlo. No podía ser que se estuviera diezmando y le estuviera robando el diablo la bendición. Y salimos, dimos la vuelta, y cuando encaramos para arriba íbamos llegando a la última calle de la Estanzuela, ya casi sin dirección y sin esperanza, cuando de repente el auto por delante nuestro pasó. Tomándose una coca el chorro. Y ahí empezó una persecución. Corto el cuento largo. Josnaer le quiso pegar a los ladrones. No, era para quemarlo a Josnaer. Le largó con la llave cruz, hasta la zapatilla le quería largar a Josnaer. El Leo corrió el Rodrigo corrió una maratón. Nunca me había visto correr tanto un hombre. Lo persiguió al ladrón como 7 kilómetros. Digo, qué estado físico, hermano. Yo iba al lado en el auto. Yo no me iba a bajar a correr. El gordito no corre. ¿Ah? No, el Leo se había quedado mirando el auto que se habían robado. Él era veedor. Pero si uno analiza la situación, hermano, es imposible que te roben un auto y lo encontré. Sin embargo, esa palabra fue clave. Vamos a encontrarlo. Y en ese tiempo yo me acuerdo que había predicado sobre David, cuando viene el enemigo y le roba todo, que él había salido de una incursión a Negev, y él le pregunta al Señor, y Dios le dice, perseguilo, alcanzalo y recupera todo. Salí de ahí, digo, cuando nos subimos a la camioneta, míralo, vamos a alcanzar y vamos a... Hicimos. ¿Usted qué cree que operó? ¿Operó sabe qué? La palabra de fe. Operó que uno confió tanto en Dios que sucedió. ¿Qué ocurre entonces con las oraciones dando resultados? ¿Quiere que le diga qué ocurre? No le estamos infringiendo la fe suficiente, amado. Oramos por las dudas, oramos por si acaso, oramos en el último recurso. Cuando en esa oración yo puedo tener encerrado al sol y a la luna para que se detengan o avancen a medida que yo voy soltando la palabra. Entonces Josué, ¿qué hizo? Operó en una palabra. Operó en algo que él creyó. Y todo lo que usted cree, si lo suelta en una palabra de declaración de fe, eso se termina cumpliendo. Mire, hay declaraciones de fe que trascienden en el tiempo, en la historia. Josué fue un hombre violento a la hora de soltar esa palabra. Ahora, esa huella quedó en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad se conoce el día perdido, que yo lo contaba el domingo pasado, el día de Josué y los 44 minutos que el profeta Isaías hizo que el reloj se atrasara. Entonces, hay declaraciones de fe. Levante su mano al cielo y diga, hay declaraciones de fe que van a trascender en el tiempo. Hay oraciones que van a trascender a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Hay oraciones que vas a hacer que tus hijos van a contar. Un día mi papá oró y sucedió esto. Ese milagro de encontrar el auto, ese milagro yo le garantizo que Rodrigo y los hijos de Rodrigo se van a acordar de que un día le robaron el auto, pero el pastor salió, lo buscó y lo encontró porque tuvo la fe suficiente para creer que el diablo no me puede robar nada de lo que Dios me ha dado. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor, no hay nada que Dios te haya dado que el enemigo te lo pueda robar. Todo lo que Dios te dio y el enemigo aún haya querido tocar, lo vas a recuperar y el Señor te lo va a retribuir. Entonces yo tengo que confiar en quién estoy orando.
¿En quién he creído? ¿En quién estoy orando? ¿En quién estoy poniendo mi cuota de fe, por decirlo de alguna manera? Elías, según Santiago capítulo 5, 17 y 18, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántos hombres apasionados hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resto no es apasionado. O sea que cuando la van a besar a la esposa, la besan así. Nunca le dan un beso apasionado. Apasionado es apasionado. Yo soy apasionado por predicar, apasionado por pintar un auto. Pero dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Capaz que a Elías le gustaba el fútbol. No existía el fútbol en esa época. Pero no sé, era un hombre que quizás le gustaría la pesca, no sé. ¿En qué sería apasionado? Porque la Biblia sí dice que era apasionado como nosotros somos apasionados. Evidentemente, habían cosas que a Elías le gustaban como nos gustan a nosotros. Capaz que sería apasionado por comerse un asado, no sé. Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero no fervientemente, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, el verso que viene, y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi oración yo la acompaño con la fe suficiente, aún el cielo puede abrirse y puede cerrarse. Porque si no, Santiago no lo diría. Santiago es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué necesidad tendría de ejemplificar a un, no sé si es hebreo, israelita o judío, ya después lo voy a leer bien, pero a un judío, por decirlo de alguna manera, que oró fervientemente para que el cielo se cerrara y el cielo se abriera? ¿Por qué Santiago lo pone por ejemplo? Porque Dios no tiene perfectos. Dios tiene gente que le cree y gente que no. Y eso es lo que marca la diferencia. Dios no tiene favoritos. Dios tiene gente que le cree y gente que no le cree. Gente que canta y gente que adora. Gente que predica y gente que da un mensaje. Y hay una diferencia grande. ¿Qué lo marca esa diferencia? La fe que yo infrinja para que lo que estoy pidiendo sea una realidad y deje de ser un anhelo. Toque a alguien y dígale, va a dejar de ser un anhelo para ser una realidad. No se puede vivir de anhelos. Gracias por la pastora Pamela que no vive de anhelos. No se puede vivir de anhelos. No puedo vivir de sueños. Yo no puedo venir y profetizar todos los años acá el 31 a las 12 una palabra de fe que es solamente un deseo. En Dios los deseos son una realidad, hijo. Lo que ocasiona eso es la fe que yo infrinja. Dice la palabra de Dios que Dios atendió a Josué. ¿Qué es atender? Lo que el pastor no hace cuando lo llamo por teléfono, no. Chiste mal. ¿Qué es atender? Lo opuesto a que el pastor hace con WhatsApp. No lo atiende. No. ¿Qué es atender? ¿Alguien sabe lo que significa atender? ¿Lo podemos googlear? ¿Cómo es? Dígalo fuerte, hija. Prestar. Escuchar. Atender. Dice que Dios lo atendió. O sea que antes no lo había atendido. No, nunca lo atendió de la manera que esta vez lo atendió. O sea, quiere decir que ese detente sol en Gabaón y luna en el Valle de Jalón, algo muy fuerte tiene que haber sido para que Dios lo atienda, porque Dios lo venía atendiendo a Josué. Si un montón de veces le dijo, Josué, yo te mando que seas fuerte y seas valiente. Josué, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Josué, así como estoy con Moisés, voy a estar contigo. Josué, todo lo que pisar en la planta de tu pie lo vas a conquistar. Josué, así como Moisés cruzó, vas a cruzar vos también. Siempre tuvo un diálogo. ¿Por qué ahora la Biblia me remarca que lo atendió? Porque evidentemente Josué dijo algo que nunca nadie en la historia de la humanidad se animó a decir.
Detente, sol en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Hay palabras que yo puedo soltar que aún a Dios le pueden llamar la atención para decir, wow, no puede ser que esta persona crea de tal manera. Yo le voy a soltar lo que está pidiendo. Quizás estás pidiendo por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tu economía. Tiene que venir un cambio en esa palabra, tiene que venir un cambio en esa oración para que Dios atienda y diga, ahora sí lo estoy escuchando al Pablo, ahora sí lo estoy escuchando, no sé al Esteban, ahora sí lo estoy escuchando al Gonzalo. Algo en la palabra sale de tal manera que cautiva a Dios para que Dios atienda de forma directa lo que estás pidiendo. Tiene que venir ese tipo de oración violenta. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No se trata de gente que anda cascoteando a los demás, no. Se trata de alguien que espiritualmente se levanta y le dice al diablo, diablo, hoy te veo más vencido que ayer. Economía, hoy te veo más próspera que ayer. Salud, te veo mejor que cualquier otro tiempo en la anterioridad. Yo te declaro algo y ese algo se manifiesta. Alguien que se atreve. Alguien que le dice ese miedo, basta. Alguien que se para y le dice la adicción, hasta acá llegaste. Alguien que en fe le dice, Señor, ya, se terminó. Y ese se terminó tan determinado y avalado por la fe, se transforma en un milagro. Levante su mano al cielo y diga, tiene que llegar un día. Vamos, diga, tiene que llegar un día. ¿Cuántos están cansados de vivir como han vivido? Todos estamos cansados de vivir como vivimos. Si usted me pregunta qué quisiera yo hoy día, estar predicando en Camboriú. Sí, si quiere que le abra mi corazón, es la verdad. Abajo una palmera con un coco. Hermano, el Señor lo bendiga. Abençoado. En portugués le predico si quieren, con tal de estar allá. Pero tiene que llegar un día en que vas a volver a Gilgal sin malas noticias, hermano. Dice que el pueblo de Israel, en el versículo 14 y 15, dice que el pueblo de Israel volvió al campamento en Gilgal. Gilgal es figura de la casa. Gilgal es figura de la iglesia. Gilgal es figura de tu casa, de tu hogar. ¿No estás cansado de llegar muchas veces a la casa y contarle a tu esposa mala noticia? ¿No estás cansado de venir a la iglesia muchas veces a contar malas noticias? Tiene que llegar un día, aleluya, como le llegó el día al pueblo de Israel, donde volvieron a Gilgal y volvieron cantando, volvieron alabando al Señor y trayendo buenas noticias. Viene un tiempo, viene una hora, donde cuando llegues a tu casa, en vez de decirle a tu esposa todo lo malo que te pasó o a tus hijos todo lo que te sucedió, les vas a dar las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo. Viene un día donde vas a venir y vas a cruzar esa puerta y vas a contar un testimonio feliz y alegre y contento porque Dios hizo grandes cosas con tu vida. Pero se tiene que parar alguien en fe y creerlo y decir, yo voy a ver ese día cumplirse en mi vida y hacerse una realidad, aleluya. Tiene que llegar ese día. No podemos vivir derrotados. No podemos vivir todo el tiempo contando las cosas malas que el diablo nos hizo. Te tenés que parar un día en fe y llegar a tu casa y decir, el Señor me bendijo. Como dijo Jacob cuando volvió, aleluya, cuando volvió a la esposa y la esposa lo estaba esperando y lo vio rengueando. ¿Qué te pasó? Me bendijo el Señor. ¿Cómo que te bendijo el Señor si venís rengo? Sí, me bendijo el Señor. No me llamo más Jacob, me llamo Israel, me cambió el nombre, me cambió la identidad. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Cambiarte el nombre, la identidad de lo que te ha venido ocurriendo en todo este tiempo y volver a tu casa, aunque sea rengo, pero bendecido, aleluya. Si lo va a aplaudir, apláudalo, si no, no lo aplaudo nada. Pero yo siempre me hago esa secuencia. ¿Usted se imagina a Jacob predicando? ¿Usted se lo imagina a Jacob predicando de Jehová? Llegando a un lugar y diciendo, nosotros tenemos un Dios. ¿Y dónde está? No, es invisible. Ah, fantástico. ¿Y dónde está su templo? Donde quiera que vamos nosotros. ¿Y cómo es?
No tiene forma. Y te voy a contar algo más. Un día me bendijo dejándome rengo. ¿Se imagina quién hubiera querido escuchar a Jacob? Ah, fantástico tu Dios. ¿No se ve? ¿No tiene templo? Y resulta que encima te bendice dejándote rengo. Sabía que sabía Jacob, el Dios que tenía. Eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros, saber el Dios que tenemos. Que quizás, claro, estás un poco rengo en la vida. Quizás no has alcanzado todo lo que has querido alcanzar y vas a paso lento. El tema, ¿sabes cuál es? Que el diablo te hace creer que porque vas a paso lento no vas a llegar. Y yo vengo a decirte parte de Dios que aunque vayas gateando vas a alcanzar lo que Dios te prometió. Aleluya. No importa cómo vas a llegar, vas a alcanzar, lo vas a lograr, vas a poder, vas a triunfar. El Señor lo va a hacer. Él va delante de ti como poderoso gigante. No hay puerta de hierro ni cerrojo de bronce que el Señor no pueda arrebatar, que no pueda romper, que no pueda destruir. Solamente tenés que soltar la palabra con la fe suficiente para que esa fe finja a través del Espíritu y rompa lo que se tiene que romper. Tiene que suceder, tiene que llegar ese día. Yo estoy cansado de escuchar malas noticias. Le abro mi corazón. Quiero que alguien me venga un día y me cuente, no sé, el testimonio que le subieron el sueldo. La Agustina, bueno, hija, yo creo en el nombre de Jesús que te va a aumentar el sueldo. Antes de mediados de año te va a sorprender el Señor y vas a cobrar el doble. En el nombre de Jesús. Antes de junio del año que viene vas a cobrar el doble. Ahora, ¿de qué me vale que yo se lo declare si ella no lo cuenta, hermano? ¿De qué me vale que ella ore por eso que no va a suceder? Porque si no lo estás contando, no va a suceder. Por cuanto creí, hablé, dice la palabra. ¿Qué hay en tu boca? ¿Lo que estás creyendo o lo que estás viendo? Porque uno de esos 5 reyes es la vista. Y conforme a lo que veas es lo que vas a creer. Porque hay gente que tiene que ver para creer. Sin embargo, en el reino de los cielos al revés, hay que creer para poder ver. Si yo creo, yo veo. Funciona de esa manera. Y hay fusiones. Se suelta la palabra cargada de fe, se encuentra con Dios en el aire y Dios manifiesta el milagro. Es como una ecuación matemática. Yo siempre la miro. Mire, yo lo he visto de esta manera. Delante del Señor le abro mi corazón. Lo he visto como una cuenta matemática. La palabra se fusiona con la fe se fusiona con el Espíritu llega al Padre, cuenta la noticia y el Padre manda conforme a lo que he creído, lo que estoy esperando. Es como una cuenta. Pero hay gente que no lo entiende. Ora por las dudas. Señor, si te parece bendecirme, le parece bendecirte. Señor, si podés sanarme, a Él le place sanarte. Señor, dame paz. Él quiere ser tu paz. Peor aún todavía, más poderoso. Él quiere ser tu paz. Entonces tenemos que cambiar esa forma. Yo quiero un 26 diferente. Mire, yo me he propuesto un 26 diferente. Y aunque el diablo me quiera venir a decir al oído todos los días de mi vida que va a ser lo mismo, yo sé que va a ser diferente. Que lo que no alcancé en el 25, en el 26 lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo. No voy a retroceder ni un minuto de lo que estoy creyendo. No voy a dar un paso para atrás para seguir afirmando lo que Dios me ha mostrado. Pero esa es la violencia que ejerce el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento para pararte en la mañana y soltarle una palabra a las circunstancias. Violento para decirle que vas a salir adelante. Violento para decirle a tus hijos que van a ser hombres de fe. Violento. Y no estoy hablando de una violencia física ni verbal, estoy hablando de una violencia espiritual, una violencia que nace en el espíritu y se manifiesta a través de la fe. Porque yo tengo un espíritu de fe. Creo que alguien diga, vos tenés un espíritu de fe. Entonces yo me imagino a Josué y a todos los varones de guerra que habían salido volviendo a Gilgal. A Gabaón, perdón. Todos con G se me confunden. Y vuelve a Gabaón todos los hombres y llegan. Y Josué le dice a la esposa gorda que no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó, gordo? Se detuvo el sol y la luna.
¿Usted sí, usted se imagina la cara de esa mujer? Imagínense todos los varones que salieron a la guerra volviendo con los botines, el botín de guerra, con los botines de guerra. ¿Cómo le fue en la guerra? Ganamos, gordita, ganamos. Como no los podíamos alcanzar, tuvimos un guerrero extra. ¿Qué guerrero, gordo? Dios. Vos sabés que cuando no los alcanzábamos, porque eran más rápidos que nosotros, Dios empezó a arrojar grandes rocas. Me tendrías que poner la imagen. Dios empezó a arrojar grandes rocas del cielo. ¿Cómo que? Sí, tiró rocas tan grandes que todavía están, ¿no? Todavía están ahí, incrustadas en la tierra. Tiró rocas tan grandes que los mató. Pero como eran muchos y se nos seguían escapando, el loco de Josué le dijo al sol que se detuviera. Y el sol se detuvo. ¿Usted se imagina la cara de esas mujeres cuando volvieron a la casa? ¿Cuántos varones hay acá? Levanten la mano los varones de verdad. Los que no son varones o están medio en duda, no la levanten. Esto es para los varones en serio. Yo creo en el nombre de Jesucristo que van a llegar días donde vas a volver a tu casa, donde tu esposa te va a decir, ¿de en serio Dios hizo eso? Tiene que funcionar de esa manera. No llegar a la casa y contarle las malas nuevas a tu esposa. Si la palabra evangelio es buenas noticias, ¿sabe qué tiene que salir de sus labios cuando usted vuelva a su casa? Que Dios lo usó, que fluyó en un milagro, que alguien conoció a Cristo a través de su boca, que quizás lo que estuvo esperando que se abriera se logró abrir de una buena vez por todas. Deje de ser un portador de malas noticias, conviértase en un portador de esperanza. De paso, chivo para la iglesia. El chivo de la iglesia y lo ponemos en YouTube. Conviértase en un portador de esperanza. En una persona que no está mirando. Y hay el diablo que me va a hacer hoy día. Y mañana. Y pasado. Dice del verso 16 al 24 que los reyes huyeron. Vaya conmigo. Verso 16. Qué tarde que se ha hecho. Verso 16 del capítulo 10. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué de los 5 reyes que habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles en la retaguardia sin dejar entrar cada uno a sus ciudades. Bueno, usted ya lo reímos recién. Y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué y el campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacad a estos 5 reyes, ¿verdad? Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a estos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando hubieron llamado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes, a los principales de guerra o gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos 5 reyes. Yo cuando estoy leyendo la historia, lo primero que veo es que estos 5 reyes intentan ocultarse dentro de una cueva, ¿sí? Yo le dije a usted que estos 5 reyes también son figuras de los 5 sentidos. ¿Se acuerda que lo hablamos el domingo? ¿Sí? Entonces muchas veces hay cosas en nuestras vidas que se quieren esconder, que quizás nosotros a grosso modo lo hemos vencido, pero hay cosas que quedan aún que se intentan ocultar en la cueva de nuestro corazón. Y le voy a decir algo, no hay cueva que pueda ocultar de la mano de Dios a ningún enemigo que se levante en tu contra. Recuerde que el apóstol Pablo le dice a su hijo de fe, Timoteo, cuídate de quién, del diablo, cuídate de los hermanos de la iglesia, cuídate de qué, cuídate de quién. Santo, qué pulmones, señorita. Cuídate de quién, de ti. Muchas veces el peor enemigo que tenemos no es el diablo, somos nosotros. Entonces hay cuevas
donde muchas veces el enemigo va a intentar ocultarse. A veces se esconde, se oculta en cuevas espirituales, pensando que se puede escapar de la mano de Dios. Mire, no hay nada oculto que Dios no pueda encontrar en tu vida. Levante su mano al cielo y diga, no hay nada oculto que Dios no pueda encontrar. ¿Para qué, Pastor Pablo? Para que lo eliminemos, para que le podamos poner la pata sobre el cuello, hermano. ¿Sabe qué humillante es que a uno le pongan la pata sobre el cuello? Usted, porque nunca ha peleado, le han puesto la pata sobre el cuello. Pero, ¿cuántos de los que han sido pelencieros, varones, cuando eran chicos? Riquísima, estaba media mojadita. A ver si se la sacó de la boca. ¿Cuántos alguna vez fueron medios cuando éramos chicos? Ya sincero, yo los conozco a todos, son 8 los moros. No, todos hemos sido pelencieros. No había nada peor que después de agarrarnos a piña se nos subieran encima y nos pusieran las patas así para que no nos moviéramos. Le cuento una anécdota. Yo cuando llegué al barrio donde vivíamos, yo le pegaba a todo el mundo. Le pegaba a todo el mundo. A todos los vecinitos del barrio, ¡pum!, el pastor le pegaba. Y un día, con el pastor Fabián, capaz que ahora se acuerde, vamos para la parte de abajo del barrio, la manzana H, y había una canchita ahí, nos pusimos a jugar la pelota y vino uno y se me hizo el loco. Y yo, como siempre, como le pegaba a todo el mundo, ¿qué le hice? Le fui a pegar una piña y cuando le fui a pegar una piña, me acomodó una piña que me tiró. Y no solo me tiró, se subió arriba mío y me puso las patas en las dos manitos y yo me quedé así. Gracias a Dios estaba el pastor Fabián que me lo sacó encima, porque si no me llena la cara de dedo. Pero, ¿sabe que después de esa pelea nunca más peleé? Delante del Señor, se lo digo, nunca más. Después, una sola vez creo que me peleé, pero ya era medio adolescente, tenía 12, 13 años. Pero yo cuando era chiquito, 10 años, peleaba con todo el mundo, no tenía problema. Estaban los Vélez de la vuelta de la casa que eran bravísimos, y yo me agarraba con el Timi, con el Cocoro, unos apodos, el Rata, yo vivía peleando. Era común en el barrio pelear, pero desde ese día que me pegaron una buena piña, le empecé a pensar 2 veces, por no solo la piña, sino por la humillación que fue que se me pusieran así encima de no poderme mover. ¿Sabe qué humillante para estos reyes que simples soldados le pusieran el pie sobre el cuello cuando ellos movían miles de personas que tenían a su mando? Yo sé que usted espiritualmente no está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero lo que le quiero explicar es que todo lo que muchas veces se ha querido levantar en tu contra y te ha querido esclavizar y te ha querido someter, va a llegar un día que lo vas a encontrar, lo vas a escarbar, lo vas a sacar de la cueva donde está escondido, lo vas a poner enfrente tuyo y le vas a poner la cabeza para que nunca más en su vida se vuelva a levantar. Quizás ese rey que está oculto se llama depresión, ese rey que está oculto se llama falta de autoestima, ese rey que está oculto en tu vida se llama enfermedad, ese rey que está oculto en tu vida se llama, no sé, envidia, pelea, un montón de cosas y las tenés escondidas dentro del corazón y de tanto en tanto, claro, no tienen un ejército para tomar el control de tu vida, pero afloran y te hacen tener miedo, te amedrentan. Tiene que venir un día donde esos reyes lo vas a desarraigar de la cueva de tu corazón y le vas a poder poner la pata en la cabeza para que nunca más se te vuelvan a levantar en contra, amada iglesia. Nunca más. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma. ¿Hasta dónde penetra? ¿Para qué penetra hasta partir el alma? Porque en el alma están las cuevas, hermano. ¿Y para qué penetra? Penetra para partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, y acá está lo importante, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe una cosa? Los enemigos ocultos de tu corazón, Dios los conoce. Él sabe si le pusiste unas piedritas
para taparlos. Ay, Señor, dame gracia para que entiendan lo que quiero explicar. Él sabe los enemigos que hay dentro de tu alma y dentro de tu corazón. Por eso la palabra de Dios es eficaz, es viva y cortante como espada de doble filo. Porque lo único que puede descubrir eso que hay adentro tuyo es la palabra de Dios. Y eso es lo único que puede hacer que los pensamientos sean discernidos y se salga esa piedra con la cual muchas veces los tapamos, creyendo que de Dios podemos ocultar algo. Mire usted, de Dios no puede ocultar absolutamente nada. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, 17, porque no hay nada oculto. Toque a alguien y dígale, no hay nada oculto. Ay, pero si es un pecadito que conozco yo, no hay nada oculto, aleluya. Ay, pero si es una cosita que yo hago en el baño, no hay nada oculto. Pero si lo hago donde ningún hermano ni el pastor me ve, no hay nada oculto. Pero si son pensamientos que tengo dentro de mi mente, no hay nada oculto. Usted no puede andar por la vida, no quiero pensar, va a pensar. Si el día que no pensé va a estar muerto, amado hijo. No quiero. Reprendo. ¿Sabe qué es? A esa cueva poner una roca para que el pensamiento ese no se escape. Te esclaviza. Pero cuando corres esa roca y lo dejas al descubierto, Dios es el que pelea y te hace que le pongas la pata en la cabeza al pensamiento, para que el pensamiento deje de ser un pecado y pueda ser libre aún en la mente, en la manera de pensar. Aleluya. Entonces, ya me fui con el horario. Bueno, 5 minutos más. Entonces, los reyes pensaron que al entrar en esa cueva se podrían escapar de la mano de Dios o de la mano de Josué. Nada ni nadie puede cambiar lo que Dios ha dicho. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en los escondrijos que yo no los vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, mire, estos 5 reyes creyeron que al meterse adentro de esa cueva ellos iban a zafar. No hay nada oculto que Dios no pueda ver, hijo. No hay nada oculto que Dios no pueda transformar, que no pueda cambiar. Josué capítulo 10, versículo 21 al 25. Vamos rápido para allá, terminamos. Y dice que todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese la lengua en contra de ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva, sacad a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Glom. Y cuando los hubieron llevado, Josué llamó Josué a los varones de Israel y le dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre el cuello de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos, los cuales peleáis. Y mire, Josué, cuando hiere al amorreo, lo hiere hasta que no queda ninguno. Pero no hasta que no quedara ninguno, hasta que no quedara ninguno ni siquiera que pudiera mover la lengua. ¿Sabe que hay gente que quizás está vencida, pero sigue moviendo la lengua en contra del pueblo de Dios? Sigue maldiciendo, sigue soltando palabras contrarias, sigue hablando cosas que no tiene que hablar. Mire, yo en el nombre de Jesús declaro que toda lengua que se levante en contra de tu vida se va a paralizar y no va a poder soltar nada en tu contra en este nuevo año que está comenzando. Y usted dice: pero no me maldijo, no me dijo maldita seas. No, maldijo con el solo hecho que te coman el cuero, ya te están maldiciendo. Por eso tenga cuidado de quién habla, y con quién habla y contra quién habla. Se lo vuelvo a repetir, tenga cuidado de quién habla, con quién habla y en contra de quién habla. Mira el que tenga al lado y dígale: tened cuidado. ¿De quién, con quién y contra quién? ¿Cómo así? Sí. ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando?
¿Y de quién estás hablando? Dice la palabra de Dios que no quedó ninguno. Yo creo que en esta iglesia no va a quedar ninguno que abra la boca para maldecir a un hermano. Que el chisme en esta casa no tiene lugar en el nombre de Jesús. No se la vaya a meter a la boca. Entonces, va a llegar indefectiblemente a tu vida un día donde todo lo que quiso levantarse en tu contra, vas a terminar poniéndole el pie sobre la cabeza. Mire, hay un versículo que me queda pendiente. ¿Cuántos creen que Josué era miedoso? ¿Cuántos creen que Josué era miedoso? ¿Cuántos creen que era un tipo miedoso? Josué no era miedoso. Josué era muy valiente, de hecho era uno de los más valientes de Israel. Entonces, yo siempre que leo la Biblia, veo como que Dios al hombre más valiente de Israel le vive recalcando: no temas. Escuche, presta atención a esto. Es el más valiente. Es el que siempre salió a pelear por Israel. Es el que cuando Moisés subió a la cumbre, salió a pelear con el Eteo, el Fereceo y el Jebuseo. Es el tipo que derrota a la ciudad inderrotable, que es Jericó. El tipo que destruye Jai. El tipo que la ciudad más fuerte de la región, que era Gabaón, prefiere hacer alianza antes de enfrentarse con él. O sea, la gente le tenía miedo a Josué. ¿Por qué Dios le ruega encarecidamente tantas veces que no tenga miedo? Yo le voy a explicar por qué. Porque el miedo es algo intrínseco que tenemos todos los seres humanos. Yo no le tengo miedo a las arañas, pero póngale una arañita así chiquitita al pastor Fabián. Vamos a buscar un auto que traemos parado y yo lo veo que está 95 kilos por fe en el nombre de Jesús. Vamos a decir 95 para nada. Eso es por fe, lo estamos declarando. Mire cómo toma, no la sellé, tranquilo, tranquilo. Va a pararse a sellar la palabra. 95 kilos de masa muscular. Ya estamos soltando un paso más. No es solamente peso, sino masa muscular. Y viene una arañita así chiquitita, que vengo yo y la hago. Y el pastor Fabián, conmovido por la arañita. Pero el pastor Fabián se sube a 10 pisos y no le pasa nada. Yo me subo al techo de la casa y eso. ¿Por qué? Porque el miedo mío no es el mismo miedo de él. Él tiene miedo a una araña, yo le tengo miedo a las alturas. Entonces, ¿por qué a Josué Dios le recalca permanentemente: no temas y no te atemorices? Porque muchas veces el temor es infundido por los óculos o por los ojos, por lo que vemos. Josué, cuando vio, eran 5 reyes los que tenía que destruir. Tuvo que recibir una palabra de fe que lo sacara del temor donde se encontraba. Josué, yo sé que sos valiente, pero te voy a recordar algo. No tengas miedo, Josué. Levante su mano al cielo y ponga su nombre. No tengas miedo en esta noche. No tengas miedo el 2026, porque hay gente que ya está tirando malas noticias. No tengas miedo porque va a ser el mejor año de tu vida. No tengas miedo porque lo que viene va a ser mejor que lo que tienes. No tengas miedo de lo que diga la economía del mundo entero. No tengas miedo porque aunque tiniebla y oscuridad cubran las naciones, sobre ti va a amanecer el sol de justicia que es Cristo. No tengas miedo de lo que está viendo, de lo que está escuchando, de lo que está percibiendo. Porque el mismo Dios que le entregó a los enemigos en las manos, Josué, es el mismo Dios que va a entregarte a todos tus enemigos en tus manos. Vas a poderle poner la pata en la cabeza a ese problema familiar, a ese problema con los hijos. Le vas a poner la pata en la cabeza y le vas a decir: este año se termina en el nombre de Jesús y cambia la situación de mi vida. Póngase de pie porque ya me pasé 10 minutos y ya están tocando los celulares, ya están viendo que en la filmación está pasando algo. Entonces, no tengan miedo, si va a seguir la filmación, va a seguir. Quédense tranquilos, no se va a cortar en el nombre de Jesús. Entonces, no temas, sed fuerte, sé valiente.
Dios va a vencer a todo lo que se levante en tu contra. Estos reyes ya no tenían ejército, pero seguían infundiendo temor. Sabe que el diablo está vencido, pero a muchos les sigue infundiendo miedo. Se lo tenía que decir y se lo dije. Sabe que usted tiene al diablo vencido, pero no lo tiene debajo de la planta de los pies. Y yo hoy vengo a abrirle la mente y a decirle que usted no solamente lo ha vencido por Cristo, usted lo tiene pisado debajo de la planta de sus pies. Que en esta noche Satanás escuche de su boca y de mi boca que usted en este año le va a pisar la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. Lo va a sujetar de la cabeza, lo va a poner ahí, le va a decir, hasta acá llegaste del problema que estoy viviendo. Este es el año de mi vida, este es el año donde yo conquisto en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál puede ser ese gigante tuyo, tu pasado? Ese gigante o ese reino puede ser un vicio, un complejo, una debilidad. Cosas que a veces no podemos mencionar. Algo que te pasó en el pasado, una separación, una traición. Y cada vez que te lo mencionan, es como el rey que lo tenés debajo de la planta de los pies, pero que todavía te sigue infundiendo temor. Hoy es el día donde yo vengo a decirte de parte del Señor, no tengas miedo, no te atemorices, sé fuerte, sé valiente, porque le vas a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Va a llegar ese tiempo para tu vida, va a llegar ese tiempo. Éxodo 14, 13 y 14, no temas. Así le dijo Dios a Moisés, no temas, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre lo vas a ver, porque Jehová va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este año 2026 el Señor va a pelear por tu vida y vas a estar tranquilo. Todos los enemigos que se te levantaron en contra van a quedar, aleluya, atrapados del otro lado del mar. Y si cruzan o osan de cruzar para perseguirte, el Señor mismo se va a encargar de hundirlos para que no te puedan alcanzar. Así que puesto en pie así, vamos a adorar un ratito. Yo le voy a pedir a los adoradores que pasen.